Comencemos con una oración. Amado, glorioso Padre Celestial que está en los altos cielos, santo, santo, santo y glorificado, bendito Señor sea su nombre. Te agradecemos, Señor, el poder estar aquí una vez más, Señor, reunidos como hermanos, Señor, reunidos en este su santo sábado, para poder, Señor, disfrutar de su palabra y para poder tratar de entenderlo un poco más. En sus manos de amor ponemos esta escuela sabática, Señor, así como todo el programa que se realizará para que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y para que podamos impartir, Señor, el conocimiento a otras personas que tanto lo están necesitando. Bendiga a su pueblo, Señor, a todos aquellos que están con la necesidad de encontrar la verdad para que usted pueda llegar hacia ellos, y a todos aquellos, Señor, que están padeciendo algún problema, alguna necesidad, que usted la pueda suplir. Gracias por todo lo que nos da cada día, Señor. Gracias por tanta misericordia y por tanto amor. En sus manos de amor estamos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos como cada 3 meses en estos maravillosos encuentros que hacemos. Esta vez nos toca con los de Girona, pero si Dios permite, en octubre habremos de hacer que sea un poco más nacional, ¿no? Esperemos que pueda ser así. Pero para mí, y sé que para cada uno de ustedes, es un placer el poder estar aquí, el poder compartir con cada uno de cada una de las actividades que tenemos en este encuentro. Y para comenzar, pues tenemos la escuela sabática, la lección número 5, y nos habla acerca de la conversión de Pablo. Sé que en algún otro escuela sabática, o sea que son tantas, ya no me acuerdo, hemos hablado un poco también de Pablo, que bueno, estas escuelas sabáticas, como algunas son un poco parecidas, otras son iguales, pero vamos a tratar de sacarle algo de más a esta escuela sabática que nos presentan aquí el autor. Y el versículo para memorizar nos dice: ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Aquí está hablando a Ananías, que Dios le había comisionado de que fuera a imponerle las manos a Pablo, que acababa de tener ese episodio, que ya lo veremos más amplio, y que necesitaba eso, que alguien le fuera a imponer las manos para que pudiera recibir el Espíritu Santo. Necesitaba ese apoyo porque estaba pasando por unos momentos muy difíciles. La conversión de Saulo de Tarso, dice quien se transformó en Pablo, fue uno de los acontecimientos más notables de la historia de la Iglesia Apostólica. No obstante, la importancia de Pablo va mucho más allá que la conversión en sí, dice, porque Pablo indudablemente no fue el único enemigo de la Iglesia en llegar a ser cristiano auténtico. La cuestión más bien tiene que ver con lo que terminó haciendo en favor del Evangelio. Pablo había sido, dice, un oponente incorregible para los primeros creyentes, y el daño que podría haberle causado a la iglesia incipiente era enorme. Tenía determinación, dice, y contaba con el apoyo oficial para destruir la nueva iglesia. Sin embargo, respondió fielmente al llamado de Dios a Damasco y se convirtió en el más grande de los apóstoles. De entre los perseguidores, dice una cita de Elena White, más amargos e implacables de la iglesia de Cristo, surgió el mejor defensor y el heraldo más exitoso del Evangelio. Es que cuando uno ve la historia de Pablo, Saulo Pablo, en lo que era y en lo que se convirtió, como dice, de ser lo peor de lo peor para una iglesia nueva, creciente, que había tenido ese amargo chasco, por así decirlo, de que Cristo había muerto en la cruz, que no lo habían convertido, y iniciando sus actividades, uno de sus más poderosos, porque, bueno, ya veremos algo con Elena White que nos habla en Hechos de los Apóstoles. Pablo era un erudito, aparte de ese celo que tenía, de ese ímpetu con el que él lograba hacer todo lo que se propusiera. Era un hombre muy inteligente, con una preparación increíble. Entonces, claro, ella nos dice que era un instrumento de Satanás poderoso, y que los fariseos lo sabían, y por eso lo llegaron a poner en el Sanedrín, ¿no?
era joven en el momento de su conversión, pero que pintaba para ser uno de los peores perseguidores de la iglesia en ese momento. No sabían que a pesar de todo eso que tenía, pues tenía un corazón sincero y que Dios lo iba a utilizar y se iba a convertir, como dice aquí, en el mejor defensor y heraldo más exitoso del Evangelio. Vemos Pablo lo que fue, ¿no? Uno de los apóstoles que más destacados de todo el Nuevo Testamento, de la historia de la iglesia primitiva, lo que se llegó a convertir. Si tienen algo que comentar, lo pueden hacer, ¿eh? No quiero solo hablar yo. El accionar anterior de Pablo, dice, al perseguir a la iglesia primitiva, siempre le causaba un profundo sentido de indignidad, aunque podía expresar, dice, con un sentimiento aún más profundo de gratitud, de que la gracia de Dios hacia él no había sido en vano. Con la conversión de Pablo, dice, el cristianismo cambió para siempre. En la parte del 1 nos habla, perseguidor de la iglesia, dice, Pablo era un judío helenista. Su lugar de nacimiento fue Tarso, la capital de Sicilia. No obstante, hasta cierto punto, dice, se desvió del estereotipo helénico y fue llevado a Jerusalén, donde estudió con Gamaliel, el maestro fariseo más influyente de la época. Como fariseo, Pablo era estrictamente ortodoxo, y aunque su celo rayaba en el fanatismo, esta es la razón por la que llevó a Esteban a su muerte y se convirtió en la figura clave de la persecución resultante. Acordémonos que él, según se dice ahí en la Biblia, pues se cree que fue uno de los que estaba ahí y que influyó para que en el juicio de Esteban, ¿no? Y ya veremos que el Enahuay así lo afirma. Voy a leer esa parte porque la primera parte de aquí del capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, la página 92, un poco la 93, para que nos pongamos un poco en contexto con lo que dice de Esteban y Saulo. Saulo de Tarso, dice, sobresalía entre los dignatarios judíos que se habían excitado por el éxito de la proclamación del Evangelio. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los eminentes rabinos. Era Saulo, dice, del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. O sea, a Pablo nadie le podía venir a decir, mira, tú no conoces las leyes judías o... Bueno, de lo que usaban antes, ¿no? Porque había sido todo eso y más aún. Saulo, dice, había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir le habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada, dice. En su perplejidad se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que él, Cristo, a quien el discípulo martirizado había predicado, era un impostor y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. Ya estaba haciendo impresión en él lo que Esteban todo lo que Esteban había predicado en ese momento de su juicio, como había expuesto el Evangelio, y lo que vio ahí ya había impresionado su mente y se había quedado con eso. ¿Será que estoy actuando bien? Ya el Espíritu Santo empezaba en su vida a mostrar el camino que estaba llevando, que no era el adecuado. Pero ¿qué pasó? Como muchas veces pasa hoy en día, vino y tenía esas dudas. Bueno, voy a ir en este caso a los fariseos, a explicarle mi duda, ¿no? que si será que nos estamos equivocando, claro, y eso ya le borraron totalmente esa duda que tenía. Como confiaba en ellos, pues le dijeron, no, ese era un blasfemo y Jesús un impostor y aquí se acabó el asunto, y él lo creyó. ¿Qué pasa hoy en día? Hay personas que, bueno, hablando de cuando explicamos ciertos temas, ¿no? Hay personas que en la iglesia, porque más o menos en este es el contexto, que dicen, escuchan la verdad y ven que tiene sentido, ¿no?
que, bueno, podría ser, y qué tal que yo me esté equivocando. ¿Y a quién van a consultar? A los pastores o a las personas que llevan años en la iglesia. Y claro, esto ponen como tales como los fariseos: no, eso no es cierto, no hagas caso y ya. Entonces estos ya están siendo culpables de la condenación de esta persona que tenía en su corazón, bueno, alguna vislumbre de que tal vez eso fuera verdad, pero se lo termina. Lamentablemente así hay muchos. Lo veo muy callado. Yo quería comentar algo porque es interesante, porque si uno ve, los fariseos en realidad no eran en general los sacerdotes. Los sacerdotes eran la mayoría de la casta de los saduceos. Sí, sí, sí. Pero los fariseos eran los que más prestigio tenían con el pueblo, porque eran los que supuestamente eran obedientes, eran estudiosos, por así decir. Lo interesante de Pablo es como ver que, bueno, no está todo perdido para un fanático, porque Pablo era un tremendo fanático. Sí, eso es lo que... Y si uno ve, citando el caso de las iglesias, hay mucha gente que tiene respeto dentro de la iglesia, que no son pastores, son hermanos, a lo mejor puede ser un anciano, pero son hermanos que son bien respetados porque son muy estudiosos, porque esto, pero que, ayer lo comentábamos, por ahí se tiende mucho al fanatismo. Sí. Pero bueno, la luz del cuarto ángel es como el mismo Cristo, ¿no? Entonces también hay esperanza para algunos de ellos, inclusive a veces los más fanáticos. El fanatismo tiene una capacidad de destrucción rapidísima, enorme, pero también esa esperanza de que la luz del cuarto ángel nos tiene que equilibrar a todos, ¿no? Sí, sí, y tanto para los liberales como para los fanáticos también, bueno, esto lo puede hacer reaccionar al que es sincero. Que leyendo, bueno, recomiendo, lo voy a leer todo porque no es tan largo, pero no va a llevar mucho tiempo, porque ella la explicación aquí da de perseguidor a discípulo, realmente es eso. Hace la descripción de un hombre implacable, fanático, que no había quien se le escapara. Bueno, ya veremos cuando empieza, dice, aún respirando amenazas, y un poco en el comentario bíblico adventista, un poco sacan que la palabra respirar ahí, que significa un poco como que cuando se respira por ira, ¿no? Por ese enojo, más o menos es la palabra que está ahí. Entonces aún de odio y de que voy a ir a matar a todo aquel que esté predicando a Cristo, un celo tremendo llevó a la muerte a muchas personas, y de ser eso que era, fanático total, se convirtió en el mayor heraldo del Evangelio. Bueno, ese mismo celo lo utilizó. Todo el énfasis que tenía para la persecución lo tuvo luego para obtener almas. Más incluso. Y más aún. Más aún. No, es un celo bien dirigido, ¿no? Sí, sí, sí. Él creía que lo hacía por Dios. O sea, en realidad lo que valoró Dios es que él lo hacía por él. Él creía que lo hacía por él. Es diferente de gente que es fanática o es estricta o lleva todo al extremo, pero que lo hace, pero que en realidad lo único que quiere es fastidiar al otro. O sea, al final dices, no, es que yo tengo que tener razón y tú no. Es ahí donde voy, o sea... Esa es la diferencia entre el orgullo y el celo sincero. Ahí... Pablo, a pesar de todo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Tenía esa sinceridad en su corazón, ¿no? De que estoy haciendo las cosas, lo estoy haciendo porque yo quiero hacer todo el bien para Dios, ¿no? Ese era al final su énfasis. Actuaba según su conciencia. ¿Qué pasaba con los templarios, por ejemplo? Perdón. Diga. Es que no te ves en Sovieres, no, aplicaba la ira divina. Él pensaba que estaba aplicando ira divina. Pensaba que estaba aplicando ira divina. Que estaba haciendo la voluntad de Dios para los proscritos y para los que iban en contra de, ¿no? Claro, imagínate luego el cambio, ¿no? Sí. Y que al final va a ser igual, y Jesús lo dijo, ¿no? Es decir, que pensarán que están haciendo la obra de Dios cuando los matarán, ¿no? Les perseguirán. Bueno, que ha hecho la Iglesia Católica a través de toda su época, ¿no? Perseguía a los supuestos herejes, pero ellos creían que hacían un servicio a Dios. Sí. Bueno, muchos engañados, ¿no? Claro. ¿Qué hacían los templarios? ¿No iban a Jerusalén para obtener Jerusalén para el cristianismo, no? Y echar a los árabes. Pues,
convencidos de que lo hacían Convencidos en el de nombre que- del Señor. Sí, sí, Aunque sí. sabemos que los de arriba ya es otro tema. No, eso ya es otro Ya, asunto. ya Ellos ya otra saben cosa. a quién sirven Claro. y lo que hacen. Pero sí hay muchos engañados. Por eso es que cuando leía un poco a Pablo, digo yo, bueno, puede ser que aún hay gente de esta fanática, Claro, sí, claro. pero que realmente sea sincera y piense que lo está haciendo. Que no es la mayoría, no es lo que abunda, porque ya cuando uno ve las personas que te atacan y te dicen, ya ves la maldad ahí, no de una persona que realmente, porque ya le ves el cambio, ¿no? Sino que de una persona que va haciendo mal, pero que aún hay personas así que tienen celo por la causa que hacen, pero porque creen que están haciendo lo correcto, que escucharán la luz, escucharán el mensaje, así como Pablo, y se convertirán. Bueno, ya hemos tenido casos de Y esos, hemos tenido ¿eh? casos, sí, sí, sí. Personas que entraban y iban, pero a destrozar directamente. Querían argumentar, pero al mantener conversación no se han frenado, sino lo que han hecho es, bueno, pues vamos a ver si es así o no. Pero con fanatismo aún y así, ¿eh? Pero después, gracias a Dios, hay una sinceridad aún ahí dentro, piden disculpas primero, o sea que con eso ya es una situación de mucha honra, porque no es fácil entrar insultando y faltando al respeto de buenas a primeras y después pedir perdón. Lo hacen y empiezan a indagar y cambian y aceptan. O sea, no es la primera vez, gracias a Dios. Antes hablábamos de cómo los hermanos consultan al pastor, ¿no? Cuando encuentran dudas, ¿no? En cuanto a nuevos movimientos. Bueno, la Iglesia ha tenido toda la vida nuevos movimientos. Hablo de la Iglesia adventista, ¿eh? Sí, sí, sí. Toda la vida ha tenido nuevos movimientos. Últimamente, bueno, yo recuerdo, no sé, la época de Sagarra, ¿eh? Y recuerdo que mucha gente va tras Sagarra. No consultaba ni al pastor ni nada, ¿eh? No. Pero en cambio otros, que habíamos oído, habíamos escuchado cintas, etcétera, pues analizabas, lo ponías en oración, analizabas, comparabas con escritos de lenguaje, etcétera, y veías que el hombre estaba equivocado, ¿no? Y bueno, pero claro, no todos hacían eso de investigar, de orar e investigar, ¿eh? Y unos eran engañados y otros pues iban al pastor, y el pastor, claro, siempre, no, si no es de la iglesia, malo, ¿no? Claro. Hoy ocurre lo mismo, ¿no? Hay movimientos, bueno, no sé si esta semana habéis visto, los que tenéis Facebook, no sé si tenéis a un tal Rafael allá, ¿no? Que ha colgado una serie de disidentes, según él, ¿eh? Entre ellos el gran engaño, ¿no? El cuarto ángel. Y claro, los ponen a todos verdes, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, está sí. Gambetta, ahí está Gates, y están tantos otros, ¿no? Y dices, bueno, claro, la gente ¿qué hace? Pues se cree a alguien porque es un líder, se lo cree. Pero no, investígalo por tu cuenta, ponlo en oración, te darás cuenta, el Señor dirige. Te darás cuenta si es correcto o no es correcto. Creo que está claro que a las alturas del tiempo que estamos, pues que el Señor tiene que dar nueva luz, tiene que dar más luz. Bueno, Y no podemos cerrarnos si la Iglesia no la acepta. Sí. No podemos cerrarnos. Y más cuando sabemos que la Iglesia pues, ha entrado en apostasía. Claro. ¿Eh? Pero bueno, es lo que decimos, hay estrictos, fanáticos, como eran los fariseos de antaño, que hoy, pues bueno, esto, si no lo dice la Iglesia, pues no lo acepto, ni lo investigo siquiera. Incluso dicen que es pecado hasta investigar. sí, sí, sí. Bueno, entonces, Entonces como lo estarás veíamos, diría, de pecado. engañado sí o sí. Como testigo de Jehová. Pero el hecho Sí. que Satanás, cuando una cosa sabe que le funciona, siempre la vuelve a aplicar, porque en esa época lo que hizo fue eso. Estaban que eran los líderes, que en realidad no eran los fariseos, que eran muy liberales, los saduceos, y la gente, mucha gente no les tenía como que no confiaba en ellos. Entonces se inclinaba por los fariseos, por gente que era muy fanática. Y ahorita seguramente está y pasará más en la iglesia adventista, porque hay gente que ve toda una especie de libertinaje y no le gusta, pero entonces también es rápida captada por estos grupos de gente, de hermanos muy fanáticos, que dan demasiado énfasis al final a lo que es la carne, de la comida, que el vestido, que vive en el campo, que todo, cosa que está bien, pero que es cosa Pero que lo terrenal, convierten, digamos, ¿no? Sí, que lo convierten Sí. en su punto de Claro. mira y ahí se acabó todo. Entonces, y Satanás cuando le funciona una cosa siempre la vuelve a Ah, no, aplicar. sí, porque Satanás es el de los extremos, ¿no? Entonces hay mucha gente que busca y que, claro, ve ese libertinaje, lo que viene de los pastores en De los general, que pastores, están en un ah. ámbito todo vale, no pasa nada, y hay gente que no le gusta, y es fácil caer, muchos de esos son sinceros, caer en la garra de esta gente muy fanática. Ya. Bueno,
Eso es muy interesante que ellos, bueno, puedan conocer esto para salir de ahí, ¿no? Sí. Bueno, eso fue la experiencia. Uy. Eso fue la experiencia de Pablo, ¿no? Claro. Sí, sí. Él fue fanático porque querían sus dirigentes. Exacto. Oye, esto es una secta que hay que sacar de en medio y tú eres el ideal para hacerlo. Pero ¿qué pasó? El apedreamiento de Esteban, para él eso marcó un algo ahí. Ahí le marcó un algo. Un hombre que está siendo apedreado, que encima pide perdón sobre ellos, que le vio como el rostro como un ángel. Como un ángel, claro. Eso hizo mella en Pablo, y el Señor ahí veía un potencial en ese corazón. Por eso luego le pasó lo que le pasó en el camino a Damasco, ¿no? Así es. Ya tenía una predisposición que a pesar de que después dice que aquí dice que no llegó Saulo sin luchas graves a esa condición. O sea, ya a partir de que lo que pasó con Esteban, a él ya le iba ahí. Eso iba ahí Dando vueltas. Sí, sí, sí. Y a pesar que me imagino que, bueno, luego fueron de los fariseos y los saduceos, porque habla de que, claro, esos dos se llevaban, bueno, a las patadas. Pero como tenían una causa, en fin, lo que pasa con los demonios, ¿no? Entonces se unieron para destrozar el cristianismo. Claro. Entonces le quitaron esa duda, pero él esa duda ahí la tenía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya había empezado a hacer mella en él y él iba dándole vuelta a aquello, y al final pues el camino de Damasco ya lo terminó de destrozar todo lo que se había planteado. Es que él sabía quién era el que le hablaba, ¿eh? Sí, en esa visión. Sí. Y es que lo vio. ¿Quién eres, Señor? Dice, él ya sabía. Sí, no lo puso en duda. No lo puso. Lo puso en duda. En la parte del lunes nos habla ya camino a Damasco. Bueno, claro, él en Hechos del 9, del 3 al 9, vamos a buscarlo. Hechos 9, del 3 al 9. Lo envían a Damasco, bueno, para que dar cartas a las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno ahí por el camino que anduviera en esas cosas, pues lo llevara para juicio a Jerusalén, y ya saben lo que le esperaba a los pueblos. Entonces dice que él va a Damasco. Damasco dice que es una ciudad que estaba a unos, bueno, aquí nos dice, a unos 220 kilómetros de Jerusalén. Lo interesante aquí, bueno, claro, no nos dan tiempos aquí más o menos de cuánto duró ese viaje de Pablo hacia Damasco, y tampoco, bueno, habla que al acercarse a Damasco no estaba todavía, pero ya estaba ahí, imagino que ya lo podían ver, porque inmediatamente lo metieron a Damasco, después dice, pero estaba a unos 220, más o menos, y el comentario bíblico adventista nos dice que más o menos el tiempo que se tardaban en llegar era una semana que tardaban de llegar de Jerusalén a Damasco. Claro, aquí no nos especifica cuándo, pero es interesante que hubiese sido una semana, ¿no? Tampoco especifica si era a caballo o andando. Sí, no especifica andando, pero dice que más o menos era así. Bueno, Hechos 9 del 3 al 9 nos dice en el versículo 3, y yendo por el camino al acercarse a Damasco, dice, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Dice que cuando, bueno, ya es que Dios lo iba preparando todo. Aquí Elena White nos dice, en el último día del viaje, en mitad del día, plena mitad del día, cuando el sol está más resplandeciente, por así decir, donde tenía, bueno, lo hizo a propósito, ¿no? De que en plena luz del día, pues que su luz fuese más brillante que ese mismo mediodía. Los fatigados caminantes, dice, al acercarse a Damasco, vieron las amplias extensiones de tierra fértil, los hermosos jardines y los fructíferos huertos, regados por las frescas corrientes de las montañas circundantes. Después del largo viaje a través de los desolados desiertos, tales escenas eran en verdad refrigerantes, dice. Mientras Saulo con sus compañeros contemplaban con la admiración la fértil llanura y hermosa ciudad que se hallaba abajo, súbitamente, dice, vieron una luz del cielo,
la cual, según él declaró después, me rodeó y a los que iban conmigo, una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol. Están ellos extasiados mirando, bueno, como estamos mirando aquí, ¿no? Nosotros, este paisaje hermoso, aquella llanura, venían caminando por aquel desierto donde no se veía absolutamente nada, bueno, desierto, y de repente llegan ahí ya acercándose a Damasco, y ven aquella cosa maravillosa, aquel verde, me imagino que veían, la ciudad ahí, el agua, todo. Justo en ese momento de que ellos están extasiados viendo aquello hermoso, ¡pram!, se le aparece esa luz del cielo que los deja totalmente cegados a todos. Pablo cae al suelo y le habla, ¿no? Lo que vamos a ver a partir del capítulo 4, del versículo 4, dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Es que debió de ser tremendo para él. De repente iba él a lo que iba, ¿no? Y se le aparece en un momento Jesús y le dice: ¿por qué, Saulo, Saulo? Él escuchó esa voz y la reconoció al final. ¿Quién eres, Señor? Y le diga: yo soy Jesús a quien tú persigues. Debió de hacer un impacto impresionante para Pablo, acordándose de todo lo que había hecho, y de repente que se le aparezca el mismo Jesús a quien él ha blasfemado, a quien él ha dicho que era un impostor y todo lo que se le hubiese podido ocurrir, y de repente le diga: yo soy aquel a quien tú estás persiguiendo en materia de mis discípulos, ¿no? Bueno, perseguía a su iglesia, por lo tanto lo perseguía. Sí, lo mismo, perseguía ¿no? a él, claro, por eso le digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Todo es un mismo cuerpo, ¿no? Al final, Entonces, claro. golpear a la iglesia es golpear también al mismo Cristo, ¿no? Así, exactamente. Dice aquí: el diálogo que Pablo mantuvo con Jesús lo afectó infinitamente más que la luz misma. Bueno, vemos que fue una luz tan tremenda que lo dejó ciego prácticamente, cayó. Pero claro, ese diálogo que él tuvo con Jesús, el reconocer que todo lo que él había aprendido, todo lo que él estaba pensando era totalmente que no estaba en lo correcto, y todo el daño que había hecho lo debió dejar hecho polvo totalmente. De aquí posiblemente vino ese problema físico que él tenía, Sí, ¿no? sí. Esa espina que tenía ahí clavada, que pedía al Señor que se la quitara, y el Señor le dijo: basta ya, ¿no? Así. Él no veía bien, parece ser. No, Por ya eso después necesitaba quedó escribientes que le redactaran las cartas que él escribía. Después quedó con ese problema que hasta la muerte prácticamente, y a medida que se iba haciendo más de edad, pues iba empeorando su problema. Nos dice aquí: las palabras oídas, dice en el Hechos de los Apóstoles, en el libro de Ellen White, las palabras oídas, dice, conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida, y le demostró la necesidad que tenía de iluminación del Espíritu Santo. Saulo, dice, vio ahora que al perseguir a los seguidores de Jesús había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. Vio que sus convicciones de lo recto y de su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y en los magistrados. Les había creído cuando le dijeron que el relato de la resurrección era una ingeniosa creación de los discípulos. Cuando Jesús mismo se reveló, Saulo se convenció de la veracidad de las aseveraciones de los discípulos. En aquel momento de celestial iluminación, la mente de Saulo actuó con notable rapidez, dice. Las profecías de la Sagrada Escritura se abrieron a su comprensión. Vio que el rechazamiento de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión habían sido predichas por los profetas y demostraron que él era el Mesías prometido. Y ahora, dice, el discurso de Esteban totalmente lo recordó con mayor avidez y vio que era totalmente cierto, y que todas esas dudas que se habían
puesto en ese momento para él, ahí se despejaba. O sea, increíble, pero fue en un momento. Mire que hay personas que van de poco en poco, ¿no? Van escuchando la verdad y van asimilándola. Pero en esta parte Pablo fue en un momento. Porque Pablo tiene una mente prodigiosa. Aparte de toda la información y conocimiento bíblico, era de una inteligencia, una brillantez. Sí, claro, sí. Instantáneamente armó todo. Instantáneamente las profecías se abrieron para él. Vio todo totalmente como había sido predicho en el Antiguo Testamento, todo sobre Jesús. Comprendió en realidad quién era él. Vio absolutamente todo en un momento. Y hay gente que seguramente ahora lo hace y Sí, también lo va a hacer, mucha especialmente de los judíos. Sí, hay mucha gente que, claro, porque ya tienen un conocimiento tan grande de las Escrituras, de su idioma, de cómo fue escrito, que en un momento, si son sinceros obviamente, se les llega la luz de la verdad, lo comprenden todo inmediatamente. Lo que le pasó a Pablo en esta. No, y eso, todo lo que explica, esa capacidad, o sea, tú ves ahora a Pablo y ya estamos viendo a Pablo como una persona realmente poderosa, ¿no? Claro, Pablo, sin lo que tenía en el ojo, sin esa dolencia que tenía, podría haber sido otra vez lo mismo, pero en el lado contrario. Sí. ¿Comprendes? O sea, podría haber ido de fanático de un lado a fanático del otro, en el sentido de que yo estoy diciendo esto. Claro. Porque claro, era brutal, ¿no? Entonces el Señor le mantiene con esa dolencia en el ojo, que dice, he orado hasta 3 veces, lo interesante también, ¿eh? Para Hasta mantener 3 su veces. humildad, claro. Dice, bástate con tu vida. Claro, era como el seguro que Dios había puesto en Pablo para elevarlo. Fijaros lo interesante, ¿no? Para lo que parecería que es un impedimento para que él fuera más efectivo, en realidad lo hacía más efectivo de cara al Señor. Y porque era capaz de comprender más cosas, quizás más misericordioso, quizás más comprensivo con las personas que sufrían. O sea, eso, el punto que le faltaba a Pablo, el Señor lo pone con eso, ¿no? Y nosotros a veces, por cualquier cosa que nos pasa, pues nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Y esas cosas que nos pasan nos van a hacer más efectivos para Dios. Vamos a ser mejores para Dios con esas cosas que nos pasan, ¿no? Y eso se nos olvida, nos enfadamos y queremos solucionarlo lo antes posible, y que no quiere decir que tenemos que conformarnos con estar enfermos o con estar mal, ¿no? Hay que estar bien, ¿no? Pero que bueno, que eso es un aprendizaje igual que fue para él, ¿no? Sí, y él lo dice, para que no me envanezca sobremanera, ¿no? Sí, bueno, y eso... Lo aceptó él. Se dio cuenta, lo supo que era, si no se le iba, porque dice, Claro, es que con la capacidad que tenía, los dones, todo lo que tenía. claro. Claro, y que él quería restaurar su vista para hacer más por el Evangelio. Pero claro, Dios que es tan sabio y ve todo desde antes, desde siempre, de todas las perspectivas que podemos nosotros ver, dijo, no, tienes que estar con esto porque es la forma en que te mantengo ahí donde tienes que estar, y que se vea que quien hacía todo era Cristo. Claro, Él era su instrumento, pero que la gloria y la honra siempre iban para Él, porque Él era el que ponía el todo en la persona, ¿no? Y Pablo se dejaba, pues, estaba sometido a la voluntad de Dios, que es la parte importante. Cuando nosotros nos vemos que hay que hacer las cosas, y que bueno, ya Dios las hará por nosotros, pero nosotros tenemos que dar nuestra voluntad también, la parte que nos toca hacer, ¿no? El dar ese paso, esa voluntad que tenemos que dársela a Dios, para que Él pueda transformarla y llevarnos a hacer lo que Él quiere. Y luego ya en el capítulo, en el versículo 6, siguiendo un poco con el relato, y él temblando, dice, y temeroso dijo, Señor, inmediatamente, él vio, yo no sé cuántos momentos estuvieron entre que Jesús se le aparece, porque al final ya después se le igual que ya lo vio a él, vio a Jesús. Bueno, y ya Pablo lo declara después, ¿no? Que estuvieron ahí en ese lapso de momento, pero que le pasó tanta cosa por la cabeza y de repente ya vio todo claramente y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea,
no se anduvo por las ramas, sino que fue al grano, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor? Gran pregunta. Gran pregunta. Así es. Y él le dijo, y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y él le dijo, ve que ya se te informará qué debes hacer. Y él, obediente, se levanta, lo llevan a la ciudad. Y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Ellos escucharon. Y bueno, no sé qué fue de estos hombres, porque no nos cita aquí, pero debió de haber sido algo increíble. De repente que se aparezca esa luz, de que escuchan una voz, y qué ha pasado aquí, ¿no? Y que ven a Saulo que queda ciego y que tienen que llevarlo, ayudarlo a entrar ahí. No sé si se convirtieron, no sé qué habrá pasado con ellos, pero que alguna impresión tuvo que haber causado en ellos. Bueno, lo más fácil es que fueron a informar a Sí. los Bueno, fariseos, también. ¿no? Mira lo que ha pasado, qué hicieron los soldados romanos Sí, en sí, la sí. tumba de Jesús, ¿no? O sea, era otra prueba más de que todo lo de Jesús era cierto y no lo podían, Y no lo podían aplacar ni aplacar. acallar con absolutamente nada. Así es, así es. Entonces Saulo, dice, se levantó de tierra, aún estuvo todo el tiempo en el suelo en cuanto estuvo esa conversación con Jesús. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ya lo estuvimos comentando en alguna otra, esos 3 días de Pablo, ¿no? También ese paralelismo y ese mensaje que al fin y al cabo, cada vez que hay este tipo de cosas, ¿por qué no se tarda un día o yo qué sé, o 3 horas, sino que 3 días? Siempre 3. 3 días ahí, se le aparece Jesús primero, se le aparece ya Jesús resucitado, bueno, como ascendido, ¿no? Como resucitó y luego llegó, se le aparece, como se le apareció a los discípulos cuando la ascensión, y se le aparece ahí, y en ese momento Pablo está 3 días. 3 días que está, dice, ¿cómo? ¿Qué está haciendo? Meditando en lo que ha pasado, ¿no? Dice que esos 3 días a Pablo le parecieron años, porque estaba ahí, dice, pensando qué había hecho, todo lo que había hecho contra el pueblo de Dios, todo lo de Esteban le iba marcando ahí, estuvo meditando acerca de que él era un pecador y que necesitaba de la gracia de Dios. O sea, todo lo comprendió en esos 3 días. Y luego, ¿qué pasa de esos 3 días? Dios le manda ¿a quién? A Ananías. Y dice, y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba orando Pablo en esos días. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Pablo no solamente estaba, sino que ya estaba profetizando prácticamente, porque vio en visión que venía uno llamado Ananías y posaba sus manos sobre su cabeza para recibir al Espíritu Santo. Ese es, bueno, si profundizamos un poco en todas estas palabras, porque algo estuve viendo aquí, lo que pasa es que no tendré tiempo de explicarlo, porque también el comentario bíblico va explicando un poco sobre las palabras que van apareciendo aquí, es muy interesante todo ello, pero que 3 días, y al tercer día viene Ananías, y Elena White dice aquí en lo que es el hecho de los apóstoles, voy a leer esa parte que ya se me perdió, por cierto, porque ella pone a Ananías, no la marqué, pero dice que Ananías en ese momento que llegó donde Pablo era como Cristo. Lo está comparando que Ananías era como la figura de Cristo, que va y le impone las manos a él, y él, ¿qué pasa? Otra vez recobra la vista y es bautizado con el Espíritu Santo,
y está totalmente convencido de todo y va a hacer lo que va a hacer, ¿no? Y es interesante. 3 días después llega alguien, recobra la vista y él ya puede ver todo, ya puede recuperar su vista. 3 días. Y es restaurado. Y es restaurado. Pero es interesante que él no fue restaurado a la vista del todo, completa. Pero nosotros, si resucitamos, tampoco vamos a resucitar como debemos en el instante, digamos que con el tiempo hasta recuperar la estatura de Adán. Sí. Tampoco es cuerpo y instantáneo. mente, claro. Pero también sí, claro, y es interesante como ella pone a Ananías como que era Cristo, que va y le da la vista a Pablo, le restaura su salud prácticamente y lo llena del Espíritu Santo. Y Pablo, pues a partir de ahí hizo lo que hizo, pero otra vez vamos con ese paralelismo, ¿no? Sí. Tercer día, restauración. Llega Ananías, ella lo pone como que era Cristo, tercer milenio vuelve Cristo y nos restaura completamente a todos. O sea, las cosas que están en la Biblia no pasan porque sí, esos 3 días no es porque, mira, voy a poner 3 días porque se me da la gana, no, porque Dios siempre va poniendo esos mensajes. Lastimosamente, hoy en día las personas, la iglesia no lo quiere ver. Esas cosas no, eso ya dicen que uno ya va buscando cábalas y que a todo le pones cábalas y que no sé qué y que no sé cuánto. Cuando ves claramente ahí cómo Dios está dando sus mensajes. Es una armonía, la Es una armonía de los armonía. números de Dios, ¿no? Los Así cuales es. pues nos mandan un mensaje igual que nos mandan los textos también, ¿no? Así es, totalmente. Y bueno, para mí, bueno, ya lo estuvimos comentando anteriormente, yo sé que esta parte, pero que claro, uno ve las escuelas sabáticas, cosas que uno ya sabe, ¿no? Porque la conversión de Pablo ya se ha tratado muchas veces y van haciendo lecciones que, bueno, no sé, las hacen porque, no sé si por salir del paso, no sé por qué, pero que buscarle significado más profundo, cosas más profundas, Sí, no el problema tiene. es ese, que no se profundiza. No se profundiza y Porque se da así. se toma números como 40, ¿no? Ya. 40 años, o la generación de 40, etcétera, o el 10, o el 12, o 7, pero no se le da significado ni la profundidad que requiere. Sí. Que tenia una clau de la piscina. Y también interesante cómo Dios, la forma siempre de obrar de Dios, cómo Dios lo puso en contacto con la iglesia. Digamos, nosotros creo que Satanás, quizás siempre, pero ahora más, nos ha puesto siempre un sentido muy grande de independencia, ¿no? Decía Pablo, sí. con lo que era Pablo, podría haberlo cogido, Jesús restaurarlo y mandarlo a predicar. Pero Dios siempre nos pone en contacto con la iglesia y obra a través de la iglesia, ¿no? Es el método que Él ha usado y siempre, y a veces podemos tener, ahora yo creo que es muy grande ese sentido de mucha independencia. Bueno, yo creo en Cristo, lo sigo, voy, llevo el Evangelio acá, pero Dios siempre obra a través de su pueblo. Y esa identificación, ¿por qué me persiguen, no? Es decir, esa identificación y cómo Dios siempre nos lleva y nos trata de ser parte de su cuerpo. De su cuerpo, de su claro, cuerpo, claro. de sí mismo. Y eso fue lo que pasó con esos 3 días. Y luego de esto, pues, ¿qué pasa con Pablo? Se va, no se siente capaz aún de empezar un ministerio. Y se va, dice, ¿a dónde? Al desierto, Arabia. Y bueno, ya estuvimos hablando un poco. Y 3 años. Y 3 años. Y ahí está el monte Sinaí. Ahí está la cueva de Elías. O sea, todo, claro, no lo dice exactamente aquí, pero uno ya, claro, viendo el significado que tenía el monte Sinaí, la cueva de, bueno, todo eso, se va ya a prepararse, a descontaminarse, tanto como Moisés, que de Egipto se fue y estuvo 40 años en el desierto también, desaprendiendo todo lo que había aprendido en Egipto. Y Pablo se va 3 años a Arabia. Y allí recibe instrucción, del mismo Jesús. Lo que pasó ahí... Que por eso él dice que es llamado, pero... Por Jesucristo mismo. Por Jesucristo mismo. Sí. Igual como fueron los apóstoles, ¿no? Por ahí veníamos comentando justo con Luis de cómo no se pone ahí un poco de que ahí estaba el monte Sinaí
y lo que es el tema de negar lo de Ron Wyatt. Sí, sí, Como sí, niegan sí. los Ron Wyatt, ya, no, somos ignorantes, no sabemos dónde está el monte Sinaí, por Egipto, por algún lugar. Por algún lugar, claro. Por negar el tema, ya se están cayendo en una ignorancia voluntaria. Lo comentábamos ayer con Luis, ese tema de lo de la escuela sabática. Bueno, ahí en ese monte Sinaí Dios se le reveló a Moisés, ¿no? Claro. Y ahí se fue Elías. Y ahí se fue Elías, Dios se le revela, y Pablo seguramente ahí, y Dios se le tuvo que haber revelado. Y fue instruido por Jesús mismo. Ya lo dice aquí. En Gálatas Pablo insiste que él recibió un mensaje y su apostolado directamente de Jesucristo, no de alguna fuente humana. Dios le mostró muchas cosas, porque ya después, bueno, todo Por eso luego se declara apóstol de Jesucristo, porque es el mismo recibió el Jesús el que lo apostolado instruye. de él. Y llega Jerusalén con un mensaje muy claro, ¿no? A los Claro, apóstoles. dudaban de él, ¿no? claro. No, es que Dudaban soy de él. apóstol por Sí, sí, Jesucristo. Lo que pasa es que seguramente, obviamente, lo pudo hacer Jesús por el conocimiento bíblico que él tenía. Ya. Al no estar presente, bueno, Jesús se podía presentar de la manera, él es soberano, pero gracias al conocimiento ya bíblico que Pablo tenía, también pudo hacer lo que hizo. Sí. Luego de 3 años después de su conversión, luego de escapar de Damasco, la primera vez ¿y a dónde regresa? ¿A dónde llega? A Jerusalén. A Jerusalén. Dice, Pablo dice, allá en la soledad del desierto tenía una amplia oportunidad para estudiar y meditar en quietud. Se fue a la soledad, a la quietud, a meditar y a recibir instrucción. Y allá estuvo esos 3 años. Luego, al tercer año, vuelve a Jerusalén a comenzar su ministerio, ¿no? Y se encontró, bueno, ya lo vamos a leer, lo que ya se encontró de primas a primeras. Ya lo primero es rechazo. Dice Hechos del capítulo 9 siempre, versículos del 26 al 30, si alguien me lo quiere leer. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntar a los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Dice que él llega y lo primero que recibe que es que los discípulos le tienen miedo. Claro, lógico, Rechazo, ¿no? sí. Estaban pasando por momentos tremendos, momentos de persecución, de que cualquier cosa les podía pasar, y uno que había sido el mayor de los perseguidores, que incluso me imagino que muchos sufrieron su persecución, llegaba convertido en cristiano, supuestamente. Y claro, ¿cómo creerle? Que ha pegado un cambio tremendo. Y le tenían miedo. Lo rechazaban Y lo unos y otros, todos. Todos. En tanto que lo rechazaban los judíos. Entonces para Pablo, claro, no fue fácil. Bernabé tiene que interceder. Y Bernabé, ves ahí, Bernabé, siempre hay uno, ¿no? Que Sí. intercede y lo mete, vamos a darle la oportunidad a este hombre, de que es lo que a nosotros a veces nos pasa. Bernabé, que es hijo de consolación, ¿no? Quiere decir. Sí. A nosotros a veces nos pasa, tal vez viene una persona que, bueno, de primas a primeras vemos que usted no me cuadra mucho, o yo qué sé, viene de algún lado, depende. Y hay ese cierto punto, ¿no? De será o no será. Bueno, hay que darle la oportunidad a todos, ¿no? Y si un día nos pasa algo así, realmente. Sí. ¿Así? No, claro, y puede pasar, ¿Por qué no? porque ya ha pasado. Claro. Siempre vuelve a... Siempre vuelve, pero claro, nosotros tenemos que darle la oportunidad a todos. Ya al final Dios sabe y entiende que quién es cada persona, y Él hará lo posible para que apartarlo, ¿no? Pero que siempre habrá este tipo de cosas, no sucederá, pero que debemos de estar siempre con el ojo bien aguzado para poder ver realmente si hay oportunidad para esa persona o no. Bueno, ya solo Dios lo sabe, pero que nosotros debemos de darle la oportunidad, y al momento en que se vea ciertas cosas también cortar, pues como ya nos ha pasado en ocasiones anteriores.
Ujú. ¿Querías decir algo? No, bueno, me venía a la mente ahora una anécdota que vivió el hermano que fundó la iglesia de Gerona, ¿eh? Que cuando ellos estaban en Barcelona, pues allí apareció un personaje diciendo que venía en el nombre del Señor, ¿no? Y que hacía sanaciones y tal. Y el hermano este, pues antes de que el otro actuara, dijo, pues voy a orar, ¿no? Y oró. Y entonces dijo, no puedo hacer nada, le dijo el otro. Después de la oración, ahora no puedo hacer nada. Y claro, se dieron cuenta pues que era un impostor. Un impostor. Claro. Claro. Y él decía, yo hago sanaciones en el nombre del Señor. Claro. Y sí, pues vamos a orar. Y después de orar no pudo. No pudo hacerlo. Así Eso, es, sí, la sí. ley al testimonio, ¿no? Es así. Sí, eso también siempre tener tendemos a actuar bajo nuestra sabiduría, nuestra experiencia y no a Sí. veces todo, bueno, en las cosas importantes ponerlo en oración. Sí, 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 sí. sí, sí, diga, sí, ¿no? Dios quien dirige, ¿no? Al final, Él es quien nos muestra, ¿no? Bueno, y después, por sus frutos se conocen. También está esa parte, aunque muchos son un poco muy tan sutiles que el engaño lo hacen que es difícil la percepción a veces. Y los hay que son muy buenos Actores. Sí, sí, sí. Y tanto que Y sí. cuesta. En el 31 dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Entonces dice que Pablo ya empezó un poco a introducirse en todo ello y cuando llegó a Jerusalén, dice los 15 días que estuvo en Jerusalén, Pablo al parecer decidió compartir el evangelio con los mismos judíos no creyentes. Él ya iba a lo que iba, sabía todo lo que había porque él había sido perseguidor, sabía que si hablaba iba a tener problemas, pero no le importó. ¿Qué hizo? Fue a hablar a los no creyentes porque su obra era esa, ir a predicar el evangelio a todos aquellos que no creían y que no sabían y que como él tenían ese mismo celo y esa misma percepción de todas las cosas. Y creía que como por él haber sido uno de ellos, pues mira, muchos se podrían convertir. Empezó un poco por los de su casa también, Sí, ¿no? sí, también. Dice Pablo, al parecer, decidió compartir el evangelio con los mismos judíos no creyentes a los que había incitado contra Esteban anteriormente. Pero, como le había sucedido a Esteban, sus esfuerzos se toparon con una fuerte oposición, lo que representaba una amenaza para su propia vida, dice. En una visión, Jesús, con la ayuda de los hermanos, Jesús le dijo que abandonara Jerusalén por su propia seguridad. O sea, vemos que a veces pasa que somos un poco imprudentes, ¿no? Nosotros, ya Dios, bueno, como muchos, hay muchos de esos, ya Dios intervendrá y yo confío en Dios y yo voy a ir ahí porque hay que ir a hacer la obra y no sé qué. Se meten a lugares que no deberían hacerlo, porque tal vez Dios no corre en peligro y tampoco Dios nos pide con anticipación que nos expongamos al peligro, si no es porque Él ya nos llama. Entonces ya veía Jesús que Pablo corría peligro, en una visión le dice, abandona Jerusalén porque te van a matar. Y necesitaba a Pablo para todo lo que vendría después, ¿no? Con la ayuda de los hermanos, dice, viajó a la ciudad portuaria de Cesarea y de ahí a su ciudad natal de Sicilia, donde permaneció varios años antes de comenzar sus viajes misioneros. Y aquí comienza la vida de Pablo, o sea, el ministerio de Pablo. Lo sacan, dice, con una canasta, bueno, tuvieron que ingeniársela para poder sacarlo de Jerusalén. Era bajito. Sí, y así, Elena White también lo describe como bajito, cejifunto, Un poco calvo. un poco calvo, sí. Y lo sacan, dice, de ahí de esa manera, pero bueno, Dios ya intervino para que él pudiera salir de ahí porque todavía no era su tiempo de su muerte. Al final ya vemos todo lo que tuvo que pasar para ser el apóstol que fue, ¿no? Que gracias a Dios tenemos hoy sus escritos hoy en día, tenemos toda su vida y es una inspiración para muchos cristianos, porque a veces nos decimos, ¿no? Que tantas cosas que pasamos, tanto que enfrentamos, tanta oposición, tanto aquí, y estamos nosotros en la gloria en comparación
con todo lo que pasaron los discípulos. Claro que ya habrá un momento después que las pasemos así, ¿no? Canutas. Pero ahora, actualmente, que tenemos la libertad de predicar, nos quejamos mucho. Como pueblo de Dios, somos muy quejicas. Nos quejamos de esto, de lo otro, hay de mis problemas de aquí. Y los discípulos, con más poco de lo que nosotros tenemos, predicaron a toda una generación prácticamente en sus días. Con persecución, con problemas de pobreza, con todo lo que uno se puede imaginar. Y ellos no se daban por vencidos, seguían adelante. Y además nosotros prácticamente tenemos todas las necesidades más que cubiertas todo el tiempo. Y ellos, cuando Pablo un poco dice, sé vivir en abundancia, en escasez, dice, para todo estoy enseñado. Y yo, Como nosotros, ¿no? Nos quitan un poco, Si falta algo, luego nos quejamos, ¿no? Sí, que deberíamos estar enseñados para todo y para más, porque al fin, bueno, nosotros no sabemos, no si llegaremos a ser parte de esos 144,000, que no deberíamos de orar y desear. Sí, debería ser así, pero no sabemos si pasaremos por ello. Pero claro, lo que pasarán los 144,000 será más o menos lo que pasaron ellos, los discípulos, o aún peor, porque ya es peor, porque es todo lo que llegarán a pasar. Entonces, claro, ahora, actualmente, estamos en un momento en el que tenemos la oportunidad de extender y de hablar del Evangelio a cuantos podamos. Pero que si ahora no lo estamos haciendo, como dice la palabra de Dios, si no pudiste con los de a pie, ¿cómo podrás con los de a caballo? Si no pudiste ahora que tienes todas las facilidades, ¿cómo dirás que vas a poder cuando te venga todos los problemas? Ahora que estamos en momentos de relativa tranquilidad, porque también hay situaciones, pues cuando debemos de prepararnos, ¿no? Para esos momentos que vienen, que serán duros. Es que aunque no seamos los 144,000, si estamos de acá a 10 años, todos la vamos a pasar. Sí, todos al final. El horno en gran manera. Nos dice aquí y al final en la parte del viernes, un general muerto en la batalla, dice, es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también aquellos a quienes él se obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso en el camino a Damasco podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor, dice, pero Dios en su providencia no solo le perdonó la vida, sino que también lo convirtió, transfiriendo así a un campeón del bando del enemigo en el bando de Cristo. Dios lo convirtió pues en lo que fue, un campeón totalmente del Evangelio. Me dicen por aquí que lea el significado de Ananías y que en White sí, lo sí. Ananías viene de Ananiá, del hebreo, quiere decir Jehová o ya ha favorecido, y viene de Hanán, que probablemente es doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Eso tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer hoy, ¿no? La Santa Cena, bueno, el lavado de pies. Por lo tanto, está relacionando también esa situación con esta celebración, ¿no? Y esa celebración sabemos que tiene que ver con su venida. Con su venida, sí. Favorece, conceder, causativo de implorar. Es decir, mover a favor mediante una petición. Amigablemente, apiadarse, compadecerse, compasión, dar, favor, gemir, hacer, merced, misericordia. O sea, su nombre ya era una profecía de lo que él simbolizaba como Cristo, porque Pablo ya estaba orando y es enviado ¿para qué? Para hacer que un teóricamente inferior, si él representaba a Cristo, recibiese sanación, salvación. Fijaros, compárese con, H2583, que dice, propiamente inclinar, por implicación declinar de los rayos inclinados del atardecer, específicamente armar una tienda de campaña o carpa. Generalmente acampar, para morar o sitiar. Por eso, por lo tanto, campamento también. Por eso, fíjate, sí. ¿qué estaba diciendo? Vengo en tabernáculos, seguir celebrando la Pascua hasta que yo vuelva. Es
Es otra vez de primavera-otoño, es Pascua, tabernáculos. Y más cosas, porque sé que hay más cosas. Bueno, hablaba que la calle se llamaba derecha también. Recta, sí. Y es Sí, que eso lo hablamos no está nada puesto ahí por casualidad. Por eso digo que la profundidad que tiene cada episodio, y sobre todo estos episodios tan importantes para el Evangelio como fue la conversión de Pablo y todo lo que significó en ese momento, pues tiene una puntuada totalmente hacia también la En unidad caso de Judas, que viene de Judá, Judá. y viene de Yadá, que es el costado traspasado. O sea que se fue a ocultar, se fue a recoger, a esconder en el costado traspasado de Jesús. Por eso Jesús vino. Y también, bueno, algo que se me olvidó comentar, que dice el historiador Josefo, habla de que Damasco probablemente dice que lo ponen como una de los primeros, los lugares más antiguos que pertenecen a Uz, el hijo de Sem. Bueno, Josefo dice que de esa ciudad fue su fundador, fue el hijo de Sem. Que si no me equivoco habían dicho una vez que Damasco simboliza la Nueva Jerusalén. Sí, porque decir También. ahora. Bueno, Sí, y al hacer la descripción que hace de Nahuay, cuando van camino a Damasco en ese último día, que ven el lugar resplendoroso, que por eso lo leí, porque tiene un significado también importante, que veía la llanura, el verdor, el agua corriendo, la ciudad muy bonita ahí, que eso, por eso quedaron tan extasiados, o sea, un significado tremendo. Por eso se lo carga Satanás, ¿no? Supongo. Por eso va a quedar hecho un montón de ruinas, por representar a Nueva Jerusalén. Sí, no, es que es Pero que impresionante. Es negar estas cosas, realmente empequeñecer a Dios, es quitarle esa maravilla, Esa ese asombro, sabiduría. esa inteligencia, ese entendimiento infinito que dice la Biblia, ¿no? Es realmente qué acto tan... Es restarle toda la importancia, es restarle a la Biblia la amplitud y la hermosura que tiene. Qué acto tan miserable negar toda todas estas cosas, la gran realmente. ciudad murallada o gran muralla. Sí, todo en sí. Porque todo en sí Dios lo va haciendo de una manera que todo tiene su significado. La Biblia es del principio al fin. Además vemos cómo Satanás intenta copiar ese mismo modo de actuar, como justamente la cábala y cómo hacen cosas con los números, cómo él trata de ponerse en un como Dios, digamos, ¿no? Miren mi tener esa inteligencia, inteligencia, miren mis planes, aunque no llega justamente, pero es realmente impresionante, ¿no? Y que está al norte de Jerusalén es muy interesante también. La salida de Damasco al norte es la que luego a partir de ahí puedes ir a donde murió Cristo. De ahí sales y vas al monte de Gólgota. O sea que también es muy interesante del norte. Fijaros, hay muchas apreciaciones hacia el norte. En los lados del norte se quería colocar Satanás, ¿no? Claro. En los lados del norte, a los extremos del norte. Los extremos del cielo. norte, sí. O sea que siempre Sí, vamos a lo mismo, ¿no? Sí, el norte y el oriente. Pues sí, que de ahí, de todo eso, salió ese campeón de la verdad, ¿no? Ese que vino a darle, bueno, ya lo vamos a leer aquí, que dice: Cristo les había ordenado a los discípulos que fueran a enseñar a todas las naciones, pero las enseñanzas previas, dice, que habían recibido de los judíos, hacían que fuese difícil para ellos comprender plenamente las palabras de su maestro, y por lo tanto eran lentos para actuar en consecuencia. Les había ordenado a sus discípulos que fueran a hacer lo que tenían que hacer, porque ahora el evangelio se extendía a todo el mundo. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? Tenían los prejuicios y todo aquello ahí puesto, y eso les era un impedimento a salir y predicar a los gentiles. No había avance en esa hora. ¿Y quién vino para hacer eso? Y dice, ya me perdí, se autodenominaban, dice, hijos de Abraham, y se consideraban herederos de la promesa divina. Recién, dice, varios años después de la ascensión del Señor, su mente se expandió lo suficiente como para entender con claridad la intención de las palabras de Cristo, dice, de que debían trabajar para la conversión tanto de gentiles como de judíos. Pero tuvo que llegar Pablo para darles esa vislumbre también aún más amplia, ¿no? Y que tantos problemas que hubo también entre los judíos cristianos de esa época y Pablo, ¿no? Por
él entender bien a lo que Cristo había venido a hacer, que es a predicar el Evangelio a todo el mundo, aún a los gentiles, a los que consideraban, bueno, lo que consideraban, ¿no? Pero que vemos que como el prejuicio que hay en nuestras mentes puede evitar que el Evangelio pueda ser extendido, y hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Todo ese prejuicio que hay con respecto a, hablo de hoy en día de la iglesia, ¿no? La iglesia adventista principalmente, cuando estamos con el mensaje, todo ese prejuicio que hay impide realmente que se llegue a conocer y a comprender cuán importante es el mensaje del cuarto ángel, esa luz que abarca todo, no solamente una parte del tema, sino que abarca todo, y que todo al final nos lleva a la venida de Cristo en Tabernáculo de 2031. El estado laodicense realmente a veces, como a uno, es desesperante, porque lo dicen, lo cumplen, digamos, te actúa literalmente como está escrito en Apocalipsis 3. Te lo dicen, no, yo con lo que tengo está bien, yo no necesito más. Sí. ¿Cuántas veces con Laura hemos pasado por eso? Gente que nos dice, no, yo ya con lo que sé ya es suficiente, ya no necesitamos más, que todo eso a mí no me sirve ya. Lo dicen así de una manera, cumpliendo lo que el mensaje de la Odisea. Es como desesperante a uno decir, pero mira, es lo que dice, se lo muestras en la Biblia, lo que está diciendo Jesús, la reprensión a la Odisea, y no hay forma. Dicen que no es necesario para la salvación. Sí. Y resulta que sí, que es necesario para la salvación al final. Hay una cita de Ellen White que habla, especialmente, claro, el pueblo de Dios, que dice que muchos, ese estado levicense, tienen una caparazón tan dura de justicia propia en el corazón, que rodea el corazón, que la flecha de la verdad no hay forma que penetre y que haga efecto en ellos, ¿no? Y como dice la Biblia, tienen los oídos incircuncisos, no pueden escuchar. No pueden ver, están ciegos, no pueden ver claramente. Al final de la escuela sabática dice que cómo podemos nosotros enfrentar a las personas que nosotros vemos las verdades tan claras y otras personas no lo ven tan claro. Bueno, un poco siempre como un poco contradictorio, ¿no? Pero pasa, ¿no? ¿Cómo puede ser? Nosotros a veces decimos, ¿cómo puede ser que algo tan claro que está en la Biblia no lo puedan ver? Que están ciegos, que no hay forma de que lo entiendan. O algunos sí lo entienden, pero su orgullo impide que realmente lo acepten, ¿no? Es triste, pero es la condición de la Odisea. No tienen colirio para ver. ¿Por qué? Porque yo soy autosuficiente, yo me hago mi propia... Porque al final dicen creer en la palabra de Dios, en las doctrinas, en todo, pero al final ellos se hacen su propia Biblia, su propia doctrina, todo acomodado a lo que uno quiere hacer en la vida. Pues no, yo creo de esta manera y ya está, ¿no? ¿Y tú quién eres para interpretarme a mí la Biblia? ¿Tú quién eres para decirme lo que debo de hacer? Más, sin embargo, ve que hay orgullo en esa persona, en esa vida, de no querer aceptar la verdad tal cual es, y no querer realmente ponerse las pilas y seguir adelante, ¿no? Con todo ello. ¿Por qué? Porque eso significa oposición, para empezar, oposición de todos, de sus hermanos, de su familia, de lo que sea. Significa que, mira, aquello que tanto me gusta y que tal vez no muchos lo conocen, pues tengo que dejarlo. Eso es todo. Al final, como Elena White decía, no quieren aceptar un mensaje de que Cristo viene tan pronto. ¿Por qué? Porque están con la cabeza puesta aquí en la tierra. Y tienen cosas ocultas que no las quieren dejar, y ya está. La mayor parte del problema es ese, el orgullo y el pecado con el que se está viviendo. No es que no pequemos, porque pecamos, pero otra cosa es que pequemos y que querramos cambiar todo eso, que vayamos a Dios para que nos cambie, y otra cosa es que no quiero dejar aquello, me aferro a aquello. Lamentablemente es la condición, pero Dios quiera que cada día más nosotros podamos ir tratando de empaparnos más con todo eso, y tratando de abrir a las personas la mente para que puedan entender el mensaje del cuarto ángel. Así como Pablo fue un heraldo del Evangelio y lo dio todo. Este sí puede decirse que lo dio todo por Jesús, incluso la vida. Dio su vida. A mí, yo ahora hace poco con un hermano, con Mariano, hablábamos un poco. A mí siempre hubo una frase de Pablo que me impactó, y cuando decía, yo soy deudor. A todos, judíos, griegos, soy deudor. Y cómo ese sentimiento tiene que estar en nosotros.
Que nosotros en realidad no estamos por encima de los otros, sino que estamos en deuda con ellos. Hemos recibido algo maravilloso y no porque tengamos más mérito ni más derecho, pero lo hemos recibido. Y estamos en deuda con todos aquellos que no lo conocen. Así es. Esa es nuestra gran responsabilidad y que por lo que Dios al final nos demandará cuentas, ¿no? Porque tuvimos la luz, tuvimos todo el conocimiento y ¿qué hicimos con ello? Nos quedamos ahí sentaditos en casa y que las otras personas, mira, ya se encontrarán ellas, ¿no? Ya por sus propios, no. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Y todas aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos somos responsables ante Dios con ellos, de llevarle la luz de la verdad. Y como Pablo, pues debemos de darlo todo, aunque eso signifique dejar todo aquello que no nos gusta, aunque eso signifique dar la vida, todo por Cristo, porque al final, pues eso es el propósito de nuestra vida aquí, en esta tierra. Lo único importante para nosotros debe de ser predicar el Evangelio. Esa es la parte más importante de la vida en sí. Así que Dios nos permita que pueda. Sí, es que, bueno, puedes acabar la frase. No, ya se me fue. No, es que me dicen que lea también Tarsis. Ay, Tarsis. Ya lo he dicho. Bueno, que Pablo de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso tiene un pueblo donde nació, que es Tarso, que viene de la palabra Tarsos. Si recordáis Tarsis, también suena igual, ¿no? O parecido. Resulta que Tarsos significa canasta plana. Y ya me imagino, te imaginas una canasta plana flotando por un río, ¿no? Bueno, Moisés fue metido en una canasta que fue embreada por dentro y por fuera, sí. que representaba esa canasta, ¿no? El arca y a Cristo mismo. Y recordemos que de Tarsis salieron las naves, O sea que todo el proceso de Ananías, cuando Elena White ya lo señala como que es Cristo, ya engloba todo lo que hemos estado mostrando en las conferencias del Cuarto Ángel, referente a de dónde viene el mensaje, frente a Tarsis, referente a todo, a la llaga, a todo lo que y al final, a tabernáculos. Y al final Pablo es como una representación de otro Elías, ¿no? Exacto. Y que estuvo allá en Arabia, en el monte, seguramente, bueno, la descripción, bueno, es que son tantas cosas tan hermosas que tiene la palabra de Dios que no acabaríamos muy nunca. abarcante. Muy abarcante. Sí, es como que toda la Biblia encaja ahora en este tiempo. Ayer hablaba un poco como Satanás fue armando cosas, también profecías de hace miles de años que las está encajando ahora en este tiempo, ¿no? En todas las culturas. Y la Biblia toda encaja perfecta para este tiempo y esta generación, todas las cosas que están ahí. Así es. Maravilloso, y que Dios quiera que las personas que ven todo lo que se presenta puedan darse cuenta de que esto es maravilloso y que cada día nosotros nos sorprendemos y queremos más y más y más y más de la Biblia, más de todo el mensaje. Bueno, dos cositas. Dice, no, fuerza lo central, porque muchas veces nosotros conocemos este mensaje, nos cansamos enseguida. Dice, bueno, con esta persona no se puede hablar porque se cierra con el día y la hora, ¿no? Entonces, una cosa es que durante este trayecto voy aprendiendo, ¿no? También a la vez de Javier, y darle otra oportunidad, como Jesús hizo, ¿no? Con Pilato, una y otra vez, para que esa persona pueda entender, ¿no? Y no echarnos para atrás enseguida, ¿no? Nosotros que llevamos este mensaje. Muchas veces lo dejamos a la primera, nos rendimos a la primera, pero ya nos dice, ¿no? La palabra del Señor muy clara, que fuerza lo central. Yo esto no lo entendía hace mucho, pero ¿cómo lo vamos a forzar, ¿no? a entrar, ser tan pesados, ¿no? Pero sin embargo, no, darles más luz que luego no sabemos, ¿no? Sí, bueno, ya solo Dios lo sabe, ¿no? Y conoce el corazón de las personas, de cada persona. Sí, insistir a veces. Sí, insistir, a veces depende de la persona. Depende de la reacción, ¿no? De cada persona. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre bendito que está en el cielo, Señor, gracias damos nuevamente por la oportunidad que nos da, Señor, de ver tanta hermosura que hay en su palabra. Gracias por tanto
amor, por tanto conocimiento, Señor, por tanta misericordia que nos tiene nosotros, Señor, que somos pecadores, Señor, y que le fallamos constantemente. Gracias, Señor, por toda la luz. Y le rogamos, Señor, que podamos extender esta luz a tanta persona como sea posible, Señor. Que eso sea lo único que nos importa en esta vida, Señor, que dar el Evangelio, Señor, y nada más. Sabemos que todo lo demás viene por añadidura. Gracias por estar siempre con nosotros. Bendiga a su pueblo, a donde sea que se encuentre, Señor. Y ayude a aquellos, Señor, que están necesitando de palabras de ánimo, de aliento, para que pueda llegar hacia ellos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.